tal? ¿Cómo están, amigos? Miren qué bonita esta puntilla. Hoy es un día para los que amamos tejer puntillas, ideal, porque es una puntilla súper fácil, pero miren, dándole una vueltita de rosca a este trabajo maravilloso, ¿por qué no una cortina? Y que termine con el zócalo con florcitas. Miren qué divino, porque ustedes hacen esta trama a lo largo de algún paño. Para cortina, divino. Para un visillo, algo más cortito, divino. Para una remera de verano que termine con este zócalo, ni que hablar, soñado. Para manguitas, para cuellos. Bueno, esta puntilla se puede transformar en el sueño que tengan, el proyecto que se les ocurra, porque la verdad es súper fácil y la podemos adaptar. Miren qué hermoso trabajo. Y como nació para puntilla, bueno, vamos a nombrar, podría ir para unas toallas hiper delicadas que los van a amar seguro si hacen un regalo así tan especial, incluso solo regalar la puntilla. Siempre lo menciono, por lo menos cuando hacemos este tipo de trabajos, si se dedican a hacer solo puntillas, les digo que van a tener trabajo todo el año, porque esto no se ve. Se ven las puntillas que son industriales, en forma industrial, pero puntillas artesanales no se ven, entonces son muy valoradas. Acá vamos a arrancar nosotros, miren qué belleza. Hilito, yo las tejí con un hilo de algodón finito, el rústico, el algodón común. Puede ser cualquier algodón mercerizado, puede ser el hilo de macramé, también quedan divinas las puntillas con el hilo de macramé, pero bueno, teníamos este hilo, lo tejimos con este hilo. Pueden elegir algún color, algún tono verde, el que más les guste. Yo acá tengo varios. Bueno, tejí con este para decorar lo que sería el cabito de la flor y colores para hacer los pimpollitos. Como base podría ser un color manteca, bueno, el color obviamente que ustedes quieran, pero son los que más van a resaltar. Este es blanco. Los que me van a resaltar estos pimpollos que visten de gala a esta cortina. Y el motivo, miren, sería este, que tenemos acá unos cuadraditos más cerrados y el calado de orillo. Hasta aquí tenemos 19 puntitos. ¿Cuántas veces lo queremos repetir? Bueno, el largo que ustedes quieran darle a la puntilla, o sea que sería múltiplo de 19, ¿ven? Ahí vamos agregando dibujos, este dibujo. Acá agregamos otro y al final, cuando terminemos de contar esos 19 puntitos que conforman el motivo en sí para encerrar la florcita y el calado de lado, le vamos a agregar 12 puntos finales para terminar de este lado con el calado como cuando comienza, ¿sí? Entonces ustedes cuenten 19 más 19 más 19, le van a dar el largo necesario al proyecto que sea, en este caso una puntilla, y luego al final van a agregar 12 puntitos que van a ser para los calados, ¿sí? Bueno, yo ahora voy a empezar con una pequeña muestra, para no hacer todo el largo de la puntilla, pero voy a trabajar así, miren, para hacer este dibujito de 2 flores, y le agrego al final estos 12 puntitos extras para completar y que quede parejo, obviamente, lo que sería la puntilla o el trabajo que quieran. Bueno, ahí voy. Mi agujita, en este caso elegí una número 2, pero podría ser 1.5, 1.75, una número 0, que es un poquito más finita. Todo va a depender el hilado con que ustedes tengan. Y arrancamos. Bueno, yo les mencioné que vamos a hacer estos dos para no hacer todo el dibujo. Hasta aquí voy a tener 50 puntos. Recuerden, 19 más 19 más 12. Tejemos 50 cadenitas. Bien, vamos a empezar por el calado. Y vamos a empezar por estos caladitos que son 1, 2, 3, 4, 5, son 6 ventanitas que vamos a tener. Y luego vienen estos que es más, son cerraditos. Entonces vamos a empezar así, miren. Ustedes una vez que tengan el largo necesario,
Pueden hacer, por ejemplo, si están tejiendo una prenda, pueden hacer toda una hilera de punto bajo, vareta, media vareta, el punto que quieran, y luego aparece el calado. También lo podrían hacer tranquilamente. Entonces, esto es muy simple. Son celditas. 1, 2, 3 para mí, primer vareta. 4 que va a ser una sola cadenita de separación. Tomo la lazada y a partir de aquí salto un punto y comenzamos con los calados. Ahí varetita, cadena al aire, salto un punto, caladito. Esto es muy simple. Vale la pena, es un trabajo súper delicado. Como les mencionaba, las puntillas son muy apreciadas. Y como trabajo, como salida laboral, es ideal. Porque no se ve tanto, obviamente en las tiendas no las venden. Entonces uno tiene que aprovechar esta situación de que tenemos esto, que lo podemos hacer nosotros y ofrecer este trabajo que es tan lindo, tan delicado. Bien, acá. Último caladito para comenzar. Ven, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 huequitos, 6 ventanitas, 6 celditas, como ustedes quieran llamarlo. Ahora vamos a hacer esta parte que viene como más cerradito. Entonces tejemos a partir de esta vareta. Tejo 2 más, una tras otra. Entonces estos huequitos quedan cerrados. Ahí. Y ahora voy a hacer una cadena al aire, salto un punto de base y vuelvo a repetir esta celdita que vendría a estar cerrada. Y nos va a quedar un calado en el centro. Por allí luego vamos a bordar lo que sería, bordar con la aguja de crochet, ¿no? Lo que sería el cabito de la flor. Por eso hacemos un caladito. Estoy viendo si salté o no salté la cadena, así que la voy a saltar. Tienen que saltar una cadena de base. Una vez que hagan esta base, ya después pueden tejer tranquilos, que no tenemos que andar contando. Pero al principio, aquí en el inicio, me había comido esta, no la había saltado. Tienen que saltar una cadena de base para que se forme el huequito. Vuelvo a tejer las 3 varetas corridas y me queda el dibujo, el motivo de esta puntilla. ¿Ven? Los 6 calados, estas 2, un calado y ahí nuevamente cerradito. Esto es lo que se va a repetir el largo que ustedes crean necesario, ¿no? Ya les voy a contar. Entonces ahora arrancamos de nuevo con el calado. Otra vez celditas. ¿Cuántas vamos a hacer? Vamos a hacer nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 celditas. Y después aparece otra vez. Se vuelve a repetir este movimiento que hicimos recién. Por eso les mencionaba que es muy fácil. Si sos principiante y estás arrancando con el crochet, conoces lo que es la cadenita, la vareta, y dale para adelante. Te va a salir un trabajo divino, lo vas a amar y vas a disfrutar un montón hacer este trabajo. Porque por lo general cuando son principiantes es una agarradera, un caminito. Bueno, acá yo los mando a que se arriesguen, que jueguen, que tomen la agujita y comiencen a tejer conociendo los pasos, los primeros pasos que serían estos puntos, cadena, vareta o media vareta, y podés tejer un mundo. ¿Ven? Acá ya hice las 6 celditas, ahora las que vienen huecas. Ahora hacemos estas 3 varetas contando esta de aquí, no vamos a hacer una extra. En total son 3. El calado, entonces, cadenita y salto uno de abajo. Vuelvo a hacer las 3 varetas, una tras otra. Entonces estoy haciendo el espacio para una segunda flor. Bien, ¿ven lo que es? Repetir. Esto lo vamos a repetir tantas veces como necesitemos según el largo que decidimos para el proyecto. Y ahora, estas cadenitas restantes es para terminar de hacer
el calado, que serían esos 12 puntitos extra que yo les mencionaba en el inicio, y nos va a servir para hacer estos caladitos. Una vez que completamos el calado del orillo que me falta, ahora le vamos a dar altura siempre con esta misma cantidad de puntos. Así, tal cual, vamos a ir repitiendo. Levanto 3 cadenitas para la primera vareta, una cadena de separación y comienzo a tejer vareta sobre vareta. Entonces, ahí, se me abrió este hilo, como es un hilo rústico, ahí está. ¿Ven? Vamos haciendo el caladito y tejemos sobre las varetas. ¿Cuántas hileras? Bueno, yo le voy a dar 4 hileras más. Pero ustedes eligen, lo pueden hacer más largo. Como les mencionaba, pueden hacer una blusa toda calada y terminan con este borde, con esas flores que son una belleza. ¿Ven? Una vez que llegamos acá, volvemos a tejer vareta sobre vareta corridas. Y eso es todo. Se forman como unos pilares. O sea que la base es súper simple. Las flores también, no se preocupen que las florcitas son muy simples de realizar. Acá volvemos a hacer estas 3. En el centro queda siempre este huequito. Y luego comienza nuevamente el calado. Bueno, yo así me voy a quedar tejiendo. En total son 5 hileras para mi puntilla. Ustedes van a elegir cuántas. ¿La quieren hacer de menos? La pueden hacer de menos. Recuerden que si le hacen menos hileras, el cabito de la flor va a quedar cortito. ¿Sí? Bueno, esto es repetir. Repetir así, ida y vuelta, por 5 hileras en total. Acá tengo la base ya tejida. Tengo mis 5 huequitos. Hay 5. Y el huequito central. Ahora vamos a trabajar aquí. Ustedes van a elegir un verde. A mí me gustó este que es como un verde manzana, muy bonito. Y vamos a hacer el cabito y la base para las florcitas. Entonces, yo lo agarro así, patitas para arriba. Esta sería la base de mi trabajo. Lo pongo patitas para arriba, pero para empezar nada más. Dejo una hebrita. Y dentro del calado voy a hacer acá una cadena de ajuste. Ahí. Giro. Ahí. Y dentro del huequito, ahí hago una cadenita. Tienen que ajuste demasiado. Ahí está. Y lo de vuelta. Ahora sí voy a trabajar al derecho. Por ello la pongo pata para arriba para empezar. Bueno, dentro de este calado voy a hacer otra cadenita dentro del calado. Ahí. ¿Ven? Ahora voy a saltar esta cadena que dejamos como espacio y la abrazo con una cadena de bordado. Ahí. Vuelvo a hacer otra cadena al aire. O sea que dentro de cada huequito van a entrar 2. Una que abraza el punto que tenemos de base y otra cadena que queda al aire. Ahora voy a abrazar entonces hago una cadena que abrace el punto. Ahí. Oh, estoy agarrando mal. Paso por acá, abrazo y hago la cadena. Ahora hago una cadena dentro de este huequito. Entonces abrazo el hilo y hago la cadena. Ven que queda al aire. Y ahora paso por sobre el punto. Tomo hebra y hago la cadena que abraza el punto. Otra vez, aquí volvemos a hacer una cadenita al aire. Queda, esta es la que abrazó el punto. Bueno, ahí abrazo y hago una cadenita al aire. Ven que queda suelto. Entonces vengo sobre el punto y lo abrazo con una cadena y vuelvo a hacer una cadenita al aire. Bien. Una vez que fuimos transitando por todo este huequito de aquí que hemos dejado, ahora voy a estirar la lazada y me voy a venir, miren, 1, 2, a este segundo punto, ahí. Acá pincho, ven que estiré la hebra, ahí, y cierro. Ahora voy a hacer
otra más. Vengo con la aguja dentro de la cadenita, esta última que habíamos hecho, tomo la lazada, estiro y cierro. Tengo 2. Voy de nuevo. Entro siempre a la cadenita esta que tenemos aquí. Estiro, tengo 3. Voy de nuevo. Estiro, tengo 4. Una vez más. Estiro, tengo 5 y voy a hacer la última. Y la última la voy a pasar en el segundo punto, pero para este lado. Aquí lo hicimos para atrás. Ahora lo vamos a hacer para adelante. Va de nuevo. Una. Tomo la lazada. Pincho aquí el punto. Y cierro. Entonces aquí nos va a quedar la base para luego colocar lo que serían los pétalos o los pimpollitos que vienen. Voy a hacer un nudito. Corto siempre dejando un extremo medianamente larguito para poder esconder. Ahí tenemos la base. Les muestro un poco más rápido. Otra vez, vuelvo a poner la pata para arriba. Si ustedes pueden trabajar directamente acá, lo hacen. Pero bueno, yo lo pongo patas para arriba para empezar. Cada uno va a trabajar a su ritmo, a su tiempo, acá, porque yo hago la cadenita de ajuste ahí. Luego sí lo doy vuelta. Pero ustedes se van a manejar como lo hacen siempre, sintiéndose cómodos con el trabajo. Acá voy a hacer mi primer cadenita. Ahí. Quiero hacer todo junto, quiero mostrarles y al mismo tiempo. Al mismo tiempo hacer la cadenita. Bueno, esta sería mi primer cadenita. Ajusto la hebra. Ahora voy a hacer la cadenita que viene al aire. Esperen que no quiero. Ahí se me mezcló todo. Ahí voy. La cadenita que viene al aire. Ahí. Ahora la cadenita que abraza este punto de base. Recuerden, son 2. Una abraza el punto que teníamos de base, o sea, el punto que está tejido con blanco, digamos. Y luego viene una cadenita que va a ser ahí, que queda al aire, ¿ven? Que queda sueltita. Porque lo que tenemos que hacer es lograr cubrir este espacio que tenemos entre un punto y el otro. Porque si hago una sola cadenita, el trabajo se me va a achicar. Entonces, yo les explico todo. ¿Vieron que yo les explico? Como si las tuviese aquí sentados en mi mesa. Ahí. Otra de las cosas, cuando hacen la cadenita, estiren un poquito, no las hagan muy apretadas para que el trabajo también hace este efecto. No es la idea. Bueno, con esta abrazo y hago una más al aire. Con esta abrazo y hago una más al aire. Cuando hagan unas 100, como digo siempre, ahí se van a dar cuenta. No, mentira, pues son poquitas. Miren, acá, por ejemplo, tiene 4 nada más. Bueno. La práctica hace el trabajo. Bueno, ahí saltamos 2 para atrás, saco hebrita y cierro. Ahí hice una de las cadenitas que van aquí arriba para sostener los pimpollos. Recuerden de entrar siempre en esta última cadenita. Este es el punto de unión de todos estos puntitos. Acá charlando hice el lazada y no tengo que hacer lazada. Ahí tengo 2. Estiren la hebrita. 3, 4, 5 y la última, recuerden, la número 6, voy a pinchar aquí, traigo y cierro. Y 6. Ven que es relativamente rápido. Y como van a hacer unas cuantas, porque seguro que si hacen una puntillita mínimo 3 o 4 van a hacer. Entonces, una vez que prepararon este movimiento, ya con el color, vamos a elegir un color de pimpollitos. Pero miren qué bonito que ya va pintando. Bien, acá tengo mi color, tengo este lila tan lindo. Recuerden que son 6 estas lazaditas que dimos. Van a ir 3 pimpollos por cada uno de estas florcitas en total. Entonces, en el primer punto empieza la base, pero en el segundo iría un pimpollo. En el tercero se sostiene la base de ese pimpollo. Acá en el medio viene otro pimpollo, saltamos este porque viene la base, que ahora lo van a ver. Y en el último viene el pimpollo, bueno, son 3.
Entonces, siempre vamos a dejar una hebrita ahí para poder enhebrar con una aguja y esconder. Bien, voy aquí al primer punto, una cadenita de ajuste y hacemos un puntito bajo. Ahí. 2 cadenitas al aire. Al segundo punto y voy a tejer 5 o 6 varetas, va a depender del grosor del hilado que estén tejiendo. Yo tengo 3, 4, 5 y 6, porque este hilito es finito, entonces lo permite. Si su hilado es más grueso, pueden hacer hasta 4 si es muy gruesito. 4 varetas. Porque, ¿qué estamos haciendo acá? El punto nuez o el punto pochoclo, como también lo llaman. Bueno, tiene muchos nombres. Voy a buscar el rulito y lo cierro. La idea es que nos quede acá gordito, que quede como un pimpollito. Y ahora, aquí voy a tejer una cadenita, 2, 3 cadenitas. Vengo al huequito que tenemos ahí y cierro con un punto deslizado. Ahí está. Vamos a hacer una especie de picot. Ahí. Y repetimos. 1, 2, 3. Voy de vuelta al mismo espacio, punto deslizado. Y una vez más. 1, 2, 3. Y volvemos a cerrar con un punto deslizado. Ahí. Y ahora para bajar, 2 cadenitas y salto a este otro huequito. Punto bajo. Voy a acomodarle el pimpollito que quedó medio abolladito. Ahí está. Miren cómo les tiene que quedar. Queda precioso. Queda el puntito gordito y estos 3 piquitos ahí atrás que hacen a modo de petalitos. La verdad, muy bonito. Repetimos. 1, 2 cadenitas y otra vez las 6 varetas. Yo hice 6, pero pueden hacer 5. Ya saben. Ustedes tienen que notar que el punto quede gordito, que esa es la gracia de este trabajo. Acá tengo 3, 4, voy a soltar hebra, 5 y 6. Dejo el rulito, voy en búsqueda de la primer vareta, no de las cadenitas, la primer vareta ahí. ¿Ven? Y cierro, ajusto. Listo, tengo mi gordito. Ahora comienzo con los arcos estos pequeños de 3 cadenas. Una, recuerden que lo cierran con punto deslizado. 2, son 3 en total. Y 3. Son muy bonitos. Bajo con 2 cadenitas y en el huequito que continúa tejo el punto bajo. Bien, ahí completé las 2. Miren qué cosa más dulce. Voy por la tercera. Fácil, fácil, fácil. Bien, tengo mi tercer pimpollito bajo nuevamente con 2 cadenas y ahora vamos a pinchar aquí donde cerramos esta última hebrita. Voy a abrazar un poco el punto ahí. Y acá hacemos el punto bajo. Cadenita de nudo. Listo, lo voy a apoyar ahí. Está medio abolladito porque a medida que lo vamos tejiendo, pobre, le abollamos un poquito a la flor. Pero miren, por favor. Primero que es súper fácil, divina. Lo pueden aplicar a esta florcita, la pueden aplicar en infinidad de proyectos. Solamente, ni siquiera que haga falta hacer todo este tejido. Con una vueltita sola de varetas hacen un borde para algún trabajo y aplican estas florcitas que son súper, súper dulces. Ahora voy a empezar con la segunda florcita para terminar, pero son pasos súper, súper simples. Así que me queda terminar la segunda florcita. Miren, miren qué monada estos pimpollitos. Bueno, ¿qué queda por hacer? Humedecer, para que les quede así planchadito. Nada de plancha, me lo aplastan las flores porque ahí me las matan, me las marchitan. Si lo van a hacer con vapor, que veo que se plancha mucho con vapor, bueno. Pero si me aplastan así, así con la plancha, chao, murieron las florcitas.
Acá yo tengo esta planchita, esta plaquita la hicimos ya hace muchas horas, que pobrecita le cambié el fondo, pero es una planchita de Tergopol, porque a mí me gusta más esto. Ahora venden unas maderitas con los clavillos. Bueno, ahí yo prefiero la plaquita de Tergopol. Hay que humedecer con agua, con algún apresto, con lo que tengan. Yo tengo agüita aquí. Humedecen y lo colocan en la plaquita. Miren, esta plaquita les mencionaba recién, la hicimos en un tuto porque siempre me preguntaban dónde yo bloqueo mis tejidos. Yo tengo esta plaquita, tengo la abuelita de esta porque mide 1 metro por 1 metro. Es una placa bien grande, ya tiene unos cuantitos años. Y ahí extiendo todos mis tejidos, todos. Chales, carpetas, suéter, lo que sea. Lo coloco en mi placa, que la tengo también ahí por ahí. Se ocupa un poco de lugar, pero la verdad que la pueden colgar en una pared y no molesta para nada. Yo la tengo hace muchísimos años. La hice con una placa doble, porque esta es finita. ¿Ven? Es finita. Esta la hicimos en un tuto. Si alguien tiene curiosidad de cómo hacerlas, la hicimos para mostrar cómo yo tenía la placa grande, que en alguna oportunidad también la mostré en alguno de los tutoriales. Bueno, acá en las florcitas yo puedo poner ahí unos alfilercitos en estos piquitos que le hicimos, como para resaltar bien ese trabajo. Y así como está, la humedecen y la dejan que se seque solita. Y listo, tienen un trabajo bien presentado cuando lo saquen. Miren lo que es, quedan divinas. Por acá tengo otra que a esta la tengo que también humedecer y colocar en la placa. Miren, esta es en color turquesa. No me digan que no es una belleza este trabajo, vale la pena. Es simple, rápido, queda súper delicado y lo pueden aplicar en infinidad de proyectos. Espero que les haya gustado, que lo disfruten. Lo pueden hacer con hilo como está en esta ocasión, pero si alguno es más audaz, si quiere hacerlo en alguna prenda de invierno con lanitas, lo pueden hacer también y se hacen un regio. Yo de acá veo un suéter, no sé por qué, pero ya lo veo con florcitas, queda divino. Aunque esté caladito, con lana quedaría espectacular. O una hermosa puntilla como están aquí. Espero que les haya gustado. Les dejo un besito, a disfrutar. Tejan, anímense. Esto es hermoso. Muchísimas gracias. Nos vemos. Chau.